con la novedad de que nos traes una segunda edición de este libro de A Huevo Padrino, que de hecho se había editado ya en el año 2008, ¿no? En el 2008 lo publicó Nadorice. Y ahora esta segunda edición, pero ya recuerdo que era. ¿Cuál crees que sean como, en este sentido, cuál crees que sean como las diferencias sociales que existieron en la primera edición, 2008, y en 2015? Pues agudizó el fenómeno del narcotráfico. Ya es el libro que inspiró al Chapo. Veo por la funda, ¿no? Que mencionas. Sí, pues es yo creo que está vigente, que lo lees y a lo mejor hace 8 años no parecía tan cercano, pero ahora sí, o sea, es como muy en el tono y en los modos de... Y por ejemplo, en ese sentido, ¿cuáles fueron como los factores que a ti te impulsaron a sacar esta segunda edición? Bueno, son factores que no tienen que ver exactamente con el libro, sino con mi trabajo ahora en ERA. Ahora en ERA está el proyecto de publicar toda mi obra. Apareció de la infancia Faustina y A Huevo Padrino hasta ahora, y digamos que es una trilogía involuntaria porque originalmente no fue pensada así, sobre México, ¿no? Y son los únicos libros que tengo sobre México, todos los demás son de quién sabe qué, pero estos son sobre México. O sea, de la infancia es la novela del papá, Faustina es la novela de la mamá, y A Huevo Padrino es la novela del hijo, ¿no? ¿Qué hizo el hijo con esos padres? ¿O a dónde lo llevaron? Esas vivencias que tuvo en el núcleo familiar. O sea, toda la violencia que vemos en la calle, que vemos en el periódico, empezó en un hogar, ¿no? Empezó en una casa. Así es, esa violencia empezó en casa. No se hizo, el niño no se hizo violento en la calle, ¿no? O sea, no es un adulto que se hiciera violento, es un adulto que tuvo una infancia violenta y pues así aprendió, así le enseñaron a vivir y así vive afuera, ¿no? Sí, que de hecho eso es interesante porque en este libro de Huevo Padrino retratas mucho como el otro lado, la otra cara de la moneda del narcotráfico. O sea, ves como los actores que se involucran en estos grupos, cómo llegaron, ¿no? Hasta esa situación. O sea, no ve uno que son gente común y corriente, ¿no? Que dadas de las circunstancias o los malos azares, pues acaba metido ahí en este grupo de delincuentes. Y bueno, digamos la parte superficial de la novela, pues es una historia de narcos, pero por debajo es una narración, una exploración acerca del destino, ¿no? En la primera parte de la novela el narrador se está preguntando cómo llegó ahí, ¿no? Él trata de huir de allí y ya después de que rebasa cierta línea, él sabe que ya no va a poder huir y ya sus objetivos y la dirección de su vida está dirigida a matar al Cuéllar, ¿no? Ya está plenamente asumido su destino. Y en ese sentido, ¿cuáles son como las dificultades que encontraste en el proceso de investigación? Mira, te voy a decir que una investigación como tal yo no hice, ¿no? O sea, todas las cosas que se cuentan en los datos que aparecen en la novela, todos están en el periódico, salieron en algún momento en el periódico. Yo he vivido en Mazatlán en distintos periodos, me voy a Mazatlán cada vez que puedo, y de vivir en Mazatlán, pues he conocido mucha gente. Hace 10 años Mazatlán era un lugar formidable, súper vivible, y siempre se ha sabido que había narcos, pero no tenían la virulencia que había hace 5 años, donde digamos en diciembre, yo estuve en el fin de año de 2010 y el principio de 2011, y en la calle había infinidad de gente armada, ¿no? Estaban las camionetas del ejército, las de la Policía Federal, las de los narcos, y cada vez que veíamos un vehículo de estos, pues había que irse de ahí porque en cualquier momento se iban a agarrar a balazos.
fue un momento muy oscuro para Mazatlán. Y ya sabes, infinidad de cosas que nunca vas a ver en la tele, pero ahí estaban pasando. Y Mazatlán ha sido un lugar muy diferente a Culiacán o otras capitales del narco. Es un lugar amable, ¿no? Por eso se fue a esconder ahí el Chapo, ¿no? Y ahí lo agarraron. De eso, de la convivencia, de oír, ¿no? Para mí la narrativa es oído, entonces estar oyendo, toda narración depende de un narrador, entonces es un trabajo muy depurado con el narrador. Este es un narrador oral. Toda narrativa es un género de sobrevivientes. Es un género de sobrevivientes porque cuenta el que vivió para contarlo. Esta peculiaridad le da al narrador una energía y una alegría que surge de eso mismo, de haber sobrevivido. Y en el caso de este narrador oral, la oralidad tiene una fuerza, una energía que no tiene el lenguaje formal, el lenguaje escrito, lo que se entiende por literatura. El lenguaje literario busca ser correcto, estilísticamente depurado, es un lenguaje frío, mientras que el narrador oral tiene un lenguaje caliente, pero en esa condición, pues como el lenguaje oral de cualquier persona arrastra infinidad de impurezas, de suciedades, de ripios. Entonces el proceso para que eso se convierta en un texto literario pues es depurar el lenguaje oral de todas esas excrescencias, o sea, hacer como una quintaesencia de la voz y poder quedarnos solamente con la energía del oral. Al narrador oral no tiene la preocupación del ensayista de que no quiere repetir palabras, no quiere repetir sílabas, no quiere una cacofonía, ¿no? Tiene como una serie de pururitos muy, muy mojigatos, pero en el lenguaje oral puedes hacerlo sin ningún problema, ¿no? La repetición tiene un sentido. La repetición te puede dar ritmo, te puede dar atmósfera, los cambios de tono, todo eso del trabajo con la oralidad es un trabajo de oído. Sí, y digamos, esa forma de escribir en primera persona de esta primera parte de tu libro, de la primera y la tercera parte, se contrasta con la segunda parte, ¿no? Con Luciana, donde ya escribiste en tercera persona. Fíjate que ese es un momento, lo que está en medio de la novela, nadie pregunta sobre eso, ¿no? Como que más bien lo evitan, porque o me dicen que es que eso no va ahí, ¿no? O eso no es de la novela. Yo creo que esa es la parte medular de la novela, porque está fuera de contexto, pero de lo que está hablando esa especie de pieza teatral que está ahí en medio, tiene que ver con lo que están haciendo los narcos, ¿no? El narco tiene una ambición desmedida que puede ver cumplida por su violencia y por su dinero. ¿Qué es lo único que le falta a los narcos si pueden tener lo que quieran? Lo único que les falta es la inmortalidad, ¿no? Y eso se trata, es esa ambición ¿en qué se traduce la inmortalidad? La inmortalidad es la expresión absoluta de la impunidad. Sí, como lo vemos, por ejemplo, ahora con esto de los periodistas, que siempre ha estado, de hecho, pero ahora es como más, se agrava más, ¿no?, la situación. Y, por ejemplo, me llamó la atención que es en esta segunda parte del libro que mencionas, ¿no?, del anciano que va a solicitar a Luciana que quiten la funeraria, porque es una falta de respeto, ¿no?, el hecho de que esté ahí cerca del hospital de ancianos, ¿no? ¿Cuál era como esa intención, como ese humor como negro, podría llamarlo así? Pues lo que ella le cuenta, ¿no? O sea, como le está diciendo, usted es un viejo estúpido, ¿no? Sí. Que como que lo mejor que le puede pasar es morirse, porque aquí vino un tipo que lo trajeron muerto y salió caminando de aquí, ¿no? O sea, esos son los narcos que obtuvieron la inmortalidad. Sí, no, ahí entran como varios factores, o sea, el hecho de los narcos, también los familiares de estas personas que pertenecen a este grupo, la muerte,
De hecho, pones una frase que es como, a los familiares lo que más les surge es deshacerse de los cadáveres de sus muertos. Todo el mundo tiene prisa de deshacerse de un cadáver. Exacto, exacto. Bueno, por otro lado, hay una característica que siento que es muy constante en tu obra, que es esta relación entre la fantasía y la realidad, la ficción y la realidad, ¿no? En donde cuentas una historia, por llamarlo así, ficticia, pero en realidad muchas personas pueden identificarse con ella, es una realidad que estoy en México, ¿no? Entonces, ¿cómo consideras que es la importancia de este tipo de literatura ficticia realista en tu obra específicamente en este libro? Pues qué bueno que tú puedes distinguir la realidad de la ficción, porque yo no. No, bueno, me refiero más que nada al hecho de no presentarla como un testimonio real, o sea, presentarla como algo ficticio porque no puedes presentarla de esa manera, ¿no? Pues es que yo escribo literatura, no escribo reportajes, no escribo ensayos, no escribo estudios académicos, entonces a mí me interesa contar ficciones y a través de la ficción explorar temas que me interesan a mí, ¿no? Como individuo, como el destino, el fondo desde la infancia es el mundo de los muertos, ¿no? Lo que se está contando en Faustina, pues es un mundo cíclico, donde es una sociedad que está atada a esa madre cuatlicue, castrante, devoradora, igual, ¿no? O sea, lo peor del padre y lo peor de la madre en la sociedad mexicana, ¿qué nos da? Y, por ejemplo, estaba leyendo varios artículos que se escribieron en favor de este libro y decía uno que este libro se parece o puede incluirse en la novela negra mexicana porque retrata la sociedad en su lado más oscuro. Ajá. Entonces, ¿cuál crees que sea como más bien la responsabilidad de tratar este tipo de temas reales con el lector? Yo creo que la responsabilidad es no hacer ideología, no tomar partido. O sea, la novela, independientemente del tema que se trate, cuando interviene la ideología del autor, ahí se traiciona lo literario. O sea, eso que era muy común en Latinoamérica del escritor comprometido, pues está bien que sea comprometido, pero en la literatura eso no nos sirve, ¿no? La literatura que tiene una premisa o un fundamento ideológico, pues no llega a ningún lado, ¿no? Es ideología. Sí, por ejemplo, podemos decir que la responsabilidad de todo el literario es simplemente dar a conocer un tema y hacer que se crean como situaciones de debate, ¿no? Donde ustedes no puedan como hacer. Pues yo se los dejo y ahí ustedes pélense. Y bueno, retomando lo que hicimos hace rato de que muestras una cara de la moneda un poco diferente a lo que se muestra normalmente, con esto de satanizar, por ejemplo, a los narcos, que en este caso le muestras como su lado humano. Siento que traes a colación un tema muy importante, que es también la desaparición forzada que se da en México, ¿no? O sea, como el protagonista, que es anónimo, de pronto desaparece de su mundo y entra otro totalmente desconocido, ¿no? Y con el sentido como lo toman los familiares y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, en este sentido, y también retomando el tema de los crímenes contra periodistas, ¿cuál crees que es el impacto que va a tener esta novela con respecto a estas situaciones, de manera como general aquí en México? Pues te diré que no soy muy optimista al respecto. Aquí la gente no lee mucho. no lee mucho. Entonces, esta novela afortunadamente ha sido leída, quizá por el tema. Pero bueno, como tú dices, los comentarios que he recibido acerca de esta novela es que no hay una visión maniquea, ¿no?, de buenos y malos, sino que ves que los narcos pues también son gente común y corriente, ¿no? El narrador pues era un taxista, no es ese delincuente como de cepa que siempre fue malo, sino que era un donadie y de pronto digamos que lo elevan. Sí. Y por ejemplo, hablando de como impacto, ¿no? Me llama la atención esto de que
Carlos Carrera ha llevado a la pantalla grande de la infancia, ¿no? Y con eso de que dices de que va a ser como una trilogía, por llamarlo así, estos 3 libros, Faustina de la infancia y Nuevo Padrino, ¿crees que podría haber una posibilidad de que en un futuro eso también se pueda llevar Pues ojalá que en un presente. al presente? Sí. No, pues sí, sería magnífico. Hace años me dijo un amigo que quería filmar a Huevo Padrino, pero bueno, pues me dijo que era muy caro. Pues no sé, yo de cine no sé. De producción de cine no tengo idea cómo sea, pero yo creo que sí se pueden filmar las 3 novelas sin ningún problema. La de Carrera, yo no sé por qué no la han estrenado, yo ya la vi, pero no sé por qué Que está como... se realizó en el 2010. Más o menos, sí. Yo la vi, yo vi esa película y después qué pasó con ella, quién sabe, nunca la estrenaron. A mí me dijo un colega que la película no la quisieron exhibir los distribuidores, que les parecía muy fuerte, ¿no? Que contradecía la idea de la familia mexicana. Y entonces, por ejemplo, tú ya viste la película, ¿cómo ves ese proceso como adaptación? ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. No, pues si la Carrera tiene mucho colmillo, ¿no? Toda esa parte adaptable de la novela la agarró, ¿no? Que es la parte anecdótica de una familia que vive en una casa tal y pasan tales cosas donde el papá es delincuente, ¿no? Eso ahí está, pero todo ese submundo en el que vive el narrador, pues eso no es muy difícil de traducirse a cine, ¿no? Eso es algo que pertenece mucho más a la literatura. O sea, tendrías que construir otra historia para que eso pueda funcionar en el cine, ¿no? O sea, lo que está contando el niño, su descenso al mundo de los muertos, todas las emociones y lo que él ve de los adultos, eso no es muy difícil de traducirlo al cine. Pero sin embargo sí podrían ser como ir de la mano, ¿no? La literatura y el cine. Siempre van de la mano. También estaba viendo que entre una de las entrevistas que hizo de esta película de la infancia, Carlos Carrera decía que la lleva a la pantalla porque dice que era como la infancia que viven todos los mexicanos. Sí, eso decía. Entonces, me parece que sí, esas 3 obras que tiene sí se pueden como traducir bueno, que podemos identificarnos con ellas, aunque no las hemos vivido, ¿no? Las vemos en los periódicos, las oímos. Pues yo toda esa gente la conozco, es la trilogía mexicana, ¿no? Toda la gente que sale en mis novelas en algún momento la conocí. O sea, está como inspirada en... Pues sí, pues ves a los personajes, ¿no? Hace rato vino un señor y me preguntaba del personaje Quiñones que está aquí en A Huevo. Al señor Quiñones yo lo conocí. El señor Quiñones era plomero y trabajaba ahí en un edificio donde yo vivía. Y todo el día fumaba y todo el día olía muy mal. Y bueno, pues comencé a conversar con él y me contó que había estado en la cárcel y me contó un montón de cosas que no me imaginaba. Pues era un señor como de 70 años, ¿no? Se veía muy cáscara, pero muy vivaracho. Entonces digo, ese señor Quiñones que sale aquí, ese es el señor con el que yo platiqué. También, por ejemplo, hablas mucho sobre voy a dar un poquito más en el tema y de manera más personal preguntártelo. ¿Tú qué piensas con respecto a esto de que se habla mucho hoy en día y de hecho hoy se va a hacer el debate de la legalización de la marihuana? Sobre todo en el hecho de que mucha gente y especialistas de la salud y así han dicho que la legalización puede contribuir a bajar los niveles de violencia que existen en el país, ¿no? Pero tú metes un tema muy importante ahí en tu libro, en donde donde el personaje principal dice, ¿no? Que la marihuana nunca va a pasar de moda, pero que no es negocio. No es negocio. Entonces, ¿tú qué opinas? En realidad no ayudaría mucho esta legalización. Yo creo que sí, porque digamos esas acciones pequeñas, aparentemente de bajo impacto, eso comienza por el reconocer el derecho de los ciudadanos a consumir lo que se les dé la gana, ¿no? Entonces, que como está tipificado esto de delitos contra la salud son los chescos, son las galletas, son Marinela, son Bimbo, son Volkswagen, todos esos son delitos contra la salud. Bacardí, ¿no? Pero nadie los toca. Entonces, este momento, estos años de oscuridad en México y el narcotráfico son muy distintos a los años de la Revolución Mexicana, porque la revolución es una erupción social,
no es un momento en que una sociedad se quiere quitar de encima la lápida del feudalismo, o sea, es una revolución burguesa que ya no quiere ser feudal. Aquí no está pasando eso, no es una revolución social, son una serie de bandas, de cárteles, que cobran tremenda importancia y tremendo poder precisamente por la guerra, ¿no? Por la hipócrita guerra, porque si la marihuana no estuviera prohibida y todo lo demás, pues nadie andaría vendiendo ni comprando armas, ni habría lavado de dinero, ni habría todo eso. Pero todos esos delitos, toda esa ambiente de delincuencia lo procreó la hipocresía de la guerra contra el narcotráfico. Ahora que en estos días la Corte va a revisar como dicen, del uso lúdico de la marihuana, pues no tiene otro. O sea, ¿cuál es el otro? Pero sí, también, por ejemplo, que a partir también de este caso se puede abrir ya como debates de totalmente, o sea, legalizarla. Pues claro, pues sí. ¿Por qué está tan satanizada? Pues porque hay intereses. Pero la violencia que genera, ¿verdad? Es como... Pues porque la prohibición es el pretexto para la violencia. Si no hay prohibición, pues no. ¿A poco se andan matando por comprar botellas de Bacardí? No. ¿No? O de Don Pedro. Sí, pues. Ok. Bueno, y hablando más que ya en estos temas como tu opinión personal, ¿tú cómo ves toda esta trayectoria que has tenido tú como escritor, como novelista, también dice como fotógrafo y periodista en todos estos años y con las 10 novelas que llevas escritas? ¿Cómo te sientes con todas esas facetas en las que has incursionado? Sensacional. Es una pregunta muy rara, ¿no? No, mira, pues en México es difícil ser artista, muy difícil ser artista, no solamente por la falta de recursos, por la falta de educación, por la falta de disciplina. Yo y otros colegas fundamos la Escuela Mexicana de Escritores. Es muy difícil sostener la escuela, muy difícil. Hemos tenido alumnos muy buenos, trabajamos mucho, pero el arte, o sea, la formación de artistas en México todavía es algo muy difícil porque, o sea, está toda esta fantasía de la promoción de la lectura en un país donde el Estado le da todo el apoyo a las televisoras y se lo quita la educación. Los verdaderos educadores de los mexicanos son las televisoras. La cultura de los mexicanos es el Chavo del Ocho, ¿sí? Son las telenovelas, es el fútbol. Esa es la cultura de los mexicanos. Hay una cultura de élite, una cultura revolucionaria, ¿no? Todos estos espantosos, toda esta cosa, toda esa parafernalia salida de la Revolución Mexicana, que es así como que el arte oficial. Pero la formación de artistas necesita recursos, educación, apertura. No se pueden hacer artistas en una sociedad donde las televisoras son los educadores. Y, por ejemplo, ya que hablas de esta creación de la escuela de escritores, ¿sí tuvo influencia, por ejemplo, ya que has sido becario del Centro Mexicano de Escritores? Y más que nada como para dónde va dirigida esta escuela. No entendí la pregunta. ¿Cuál es como el objetivo y cuál ha sido como la influencia de esta escuela, de la ideología de esta escuela? Mira, la finalidad de la escuela es tener un espacio de creación y reflexión. Es un espacio gremial. Todos los maestros que están ahí, todos somos escritores, todos tenemos una trayectoria, una obra. Y digamos es uno de los requisitos, ¿no? Para dar clases ahí es falta tener una obra. Y con la intención de compartir con los más jóvenes lo que es la formación de un escritor. Yo fui becario del Centro Mexicano de Escritores hace 20 años o más, y te aseguro que para mí fue
fundamental haber estado allí. O sea, no... Yo he hecho muchas cosas solo, la formación del escritor, el trabajo del escritor es una cosa muy solitaria. Pero haber trabajado en el Centro Mexicano de Escritores para mí fue crucial, ¿no? Enterarme de lo que es el oficio, de cosas, ¿no? Que no... O sea, yo tuve maestros que decían que el escritor se hace en una cantina. O sea, son pendejadas, ¿no? O sea, en una cantina se hace una buena borrachera, pero un escritor no se hace en una cantina. Un escritor necesita tener formación, lecturas, y no solamente lecturas así a secas, sino saber qué leer, ¿no? Yo te digo, yo leo el puro libro bueno. Es rarísimo que yo lea un libro malo, raro. Entonces eso, o sea, yo digo a mis alumnos qué libros hay que leer, no pierdan el tiempo con los libros malos, a dónde hay que ir, qué películas hay que ver, qué música, qué pintores, fotógrafos, todo eso lo tiene que saber un escritor. ¿Y por ejemplo si recibes como apoyo del gobierno o apoyo de alguna... ¿La escuela? Sí, no. La escuela. No hemos obtenido ningún... O sea, la escuela se obtiene enteramente de la colegiatura de los alumnos. Y hablando ya de estos fundamentos y de esta como incidencia, ¿cuál ha sido como, crees que haya como influenciado mucho el hecho de que hayas ganado 3 premios? Uno por el primero que escribiste, que fue el libro de las pasiones. ¿Cuál crees que ha sido como cuál es la influencia de esos 3 premios en tu trayectoria y en tu incidencia en la sociedad? ¿En la sociedad o en mí? En ti y en la sociedad. En la sociedad no sé. La sociedad es muy reaccionaria en México. En mí, sobre todo en el momento que me dieron los premios, los montos de los premios me sacaron de muchos apuros, ayudó a que mi obra fuera publicada. El libro de las pasiones es un libro que le ha ido muy bien. Ahorita lo publicó el Fondo de Cultura. Primero ganó el premio Owen inédito, y luego ya publicado el Fuentes Mares. Y es un libro que no tiene nada que ver con México, ¿no? El tema no es México en ese libro. Y bueno, siempre tener un premio, una beca te facilita las cosas. Sí, claro. Sobre todo que como que toman como más en cuenta, ¿no? En ciertos sectores. No solamente porque te tomen en cuenta, sino te facilita trabajar, ¿no? Tener tiempo para trabajar. Un artista lo que necesita es tiempo. México es una sociedad todavía muy, muy arcaica, además de reaccionaria, porque no ha desaparecido la figura del mecenas, ¿no? En México las artes siguen dependiendo de un mecenazgo, del mecenazgo del Estado principalmente, pero en Estados Unidos o en Europa la figura del mecenas no tiene la preeminencia que tiene acá. En Estados Unidos los escritores tienen lectores, en México los escritores tienen mecenas, ¿no? O sea, todavía para los escritores mexicanos es muy difícil vivir de la venta de sus libros, muy difícil. Lo que también, un dato reciente, bueno, no reciente, pero que sí decía que los mexicanos leemos 2 o 3 libros por año. Entonces, sí, es como una situación como difícil para un escritor. Y bueno, en ese sentido, voy ya terminando, ¿cuál crees que es como el impacto o qué quieres causar hacia tu lector? Ya no hacia el mexicano, sino hacia tu lector con este libro. Mira, a mí siempre me ha interesado en todos los libros que escribo hacerle al lector el mayor daño posible. El mayor daño posible a su comodidad, a su candidez, a su hueva. Me interesa que el lector se asome a una realidad no desconocida, no secreta, sino una realidad que no quiere ver, ¿no? Eso es lo que me interesa. Y bueno, contar una historia también. Y por ejemplo podemos decir que ese también podría ser como el papel principal de un periodista, de un escritor, ¿no? Pues es que el espacio donde se construye la realidad, donde se construye la conciencia, pues son los espacios de creación, ¿no? La literatura es fundamentalmente la piedra
de toque de la realidad. O sea, la realidad empieza en lo literario, ¿sí? O sea, no empieza allá afuera. Todo eso que está allá afuera empezó en un libro. Todo empieza en la literatura. Muy bien. Pues muchísimas gracias. ¿A ti?